¿podrías hacer esto por mí? Esas fueron las palabras de doña Isabel hace 10 días. Lo quieres 7 veces a la semana. Todos los días. Mientras decía esto me tomó la mano con fuerza y pude sentir su angustia. Ya no puedo más. Lena, ¿podrías hacerlo tú en mi lugar? Así fue como empezó todo. Y ahora, otra vez. Le pregunté, sorprendida. ¿Anoche también y apenas se despertó ya lo quería otra vez? No era solo 7 veces a la semana, sino 2 veces al día. A los 68 años, pensé. Esta historia comenzó hace 10 días. Hola a todos. Hoy les voy a contar una historia que nunca en mi vida le he podido confesar a nadie. Mi nombre es Elena Sánchez, pero todos me dicen Lena. Este año cumplí 62 y vivo sola desde que mi esposo falleció hace 9 años. Fue un ataque al corazón. Se desplomó repentinamente mientras se preparaba para ir a trabajar una mañana, y cuando llegamos al hospital ya era demasiado tarde. Desde aquel día, me convertí en una viuda de 53 años, sola y sin hijos, y tuve que ingeniármelas para seguir adelante. Después de trabajar en varias casas, hace 5 años conseguí el puesto de ama de llaves en la residencia del empresario don Ricardo Montoya. Todavía recuerdo el día de la entrevista. Don Ricardo, que en ese entonces tenía 63, era un hombre extraordinariamente vigoroso para su edad. Sus anchos hombros, su espalda recta y su mirada, que era a la vez penetrante y cálida, me impresionaron. Como alguien que había dirigido una gran empresa de desarrollo inmobiliario por más de 40 años, cada palabra suya tenía peso, y aún así me trató con familiaridad desde el primer momento. Lena, esta casa no es solo un lugar de trabajo. Me gustaría que te sintieras cómoda, como si fueras de la familia, fueron sus primeras palabras. Y tal como lo dijo, los últimos 5 años se sintieron realmente como en familia. Me recordaba mi cumpleaños, y en cada festividad me daba un generoso aguinaldo. Incluso cuando don Ricardo tenía sus chequeos médicos, doña Isabel y yo lo acompañábamos y lo traíamos de regreso a casa. Claramente había algo más que una simple relación laboral. Doña Isabel Reyes, su esposa, también era una persona maravillosa. Como ex cantante de ópera, siempre irradiaba gracia y elegancia. Aunque se había retirado de los escenarios a los 60, su voz melodiosa y sus gestos suaves aún revelaban el aura de una artista. Siempre me trataba con mucha calidez, y a veces se comportaba como una hermana mayor, lo cual me hacía sentir muy cómoda. Todas las mañanas me levantaba a las 6 para prepararme para ir a trabajar. Cuando llegaba a la residencia a las 7, lo primero que hacía era preparar el desayuno. Don Ricardo siempre pedía enfrijoladas o chilaquiles, mientras que doña Isabel prefería algo ligero, como una ensalada de frutas frescas. Después de la comida, lavaba los platos, limpiaba y hacía la colada. Por la tarde, iba de compras al mercado para preparar la cena. Esta rutina se había repetido por 5 años, pero en los últimos meses empecé a notar algunas cosas extrañas. Al limpiar, uno naturalmente capta el ambiente de la casa. Doña Isabel se veía notablemente más cansada. Varias veces la vi levantarse de la cama por las mañanas, sosteniéndose la espalda, y su andar ya no era el mismo de antes. A veces parecía no poder ocultar su dolor, y eso me preocupaba. También me di cuenta de algo mientras doblaba la ropa. Las habitaciones de la pareja estaban separadas desde hacía un tiempo. Cada vez que hacía la cama tenía que arreglar 2 habitaciones distintas, cuando antes, sin duda, dormían en una sola. ¿Habrá pasado algo? Me pregunté a mí misma, pero no me atrevía a preguntarles. Fue una tarde de mayo. Estaba terminando de lavar los platos de la cena cuando doña Isabel entró en la cocina. Llevaba una copa de vino en la mano, y la copa temblaba ligeramente. Se veía un poco diferente a su habitual porte elegante, así que, sin darme cuenta, detuve mis manos y la miré. «Lena, ¿podemos hablar un momento?» Su voz tenía un peso inusual. Instintivamente supe que algo no andaba bien. Cerré el grifo, me quité el delantal y seguí a doña Isabel hasta la sala. Nos sentamos una al lado de la otra en el sofá, y el silencio era tan profundo que solo se oía el tic-tac del reloj. Doña Isabel miró fijamente la copa de vino por un rato antes de hablar lentamente. «Lena, esta conversación debe quedar entre nosotras. Bajo ninguna circunstancia se lo puedes mencionar a mi esposo». Sus manos seguían temblando. Asentí con la cabeza. Había una confianza construida durante 5 años.
Parecía que doña Isabel iba a desahogarse con algo importante, confiando en mí. La verdad, estoy pasando por algo muy difícil en mi matrimonio. Al principio pensé que se trataba de problemas con la familia de su esposo o con hijos, pero al ver cómo el rostro de doña Isabel se ponía cada vez más rojo, supuse que era otra cosa. Mi corazón también comenzó a latir más rápido. No es que mi esposo sea una mala persona, el problema es que es demasiado vigoroso. Al escuchar la palabra vigoroso, no pude entenderlo al instante. ¿Por qué su buena salud sería un problema? Doña Isabel me miró perpleja, luego tomó un sorbo de vino y volvió a hablar. Aunque tiene 68 años, mi esposo sigue siendo igual en ese aspecto. 7 veces a la semana. Lo quiere todos los días. Fue un shock. 7 veces a la semana, todos los días. No podía creer lo que oía. Realmente ya no puedo aguantar. Antes, de alguna manera me las arreglaba para complacerlo, pero ahora mi cuerpo simplemente no me responde. La voz de doña Isabel empezó a temblar. Me duele tanto la espalda que voy al quiropráctico y también estoy recibiendo tratamiento para el dolor de cadera. Los médicos me dicen que descanse, pero ¿cómo le digo algo así a mi esposo? Me quedé sin palabras. No sabía qué reacción mostrar, así que solo pude escuchar sus palabras. Ni siquiera puedo contárselo a mis amigas. ¿Quién podría entender un problema como este? Doña Isabel me apretó la mano con fuerza. Su mano temblaba, fría. Solo a ti puedo confiártelo, Lena. Hemos vivido como familia durante 5 años. Intenté consolar a doña Isabel. Sin embargo, para ser honesta, en ese momento mi mente estaba un caos. 7 veces a la semana, a los 68 años todos los días. Me resultaba difícil de creer. Mi esposo, que en paz descanse santos a partir de los 50, se había vuelto menos activo en ese aspecto. Pensé que era algo natural, pero ¿todos los días a los 68? Pensé, ¿de verdad existe un caso así en este mundo? Esa noche, al volver a casa, no pude conciliar el sueño. Acostada sola en mi pequeño departamento, mirando el techo, la confesión de doña Isabel no dejaba de rondar en mi cabeza. 7 veces a la semana, todos los días, y a los 68 años, ¿qué clase de hombre podría ser así? Sin darme cuenta, la imagen de don Ricardo apareció en mi mente. Sin embargo, unos días después, doña Isabel me llamó de nuevo y pronunció unas palabras que cambiarían mi vida por completo. Lena. La voz de doña Isabel sonaba diferente a lo habitual. Su mirada parecía la de alguien que había tomado una gran decisión. ¿Podría pedirte un favor? Sí, doña Isabel, dígame. Doña Isabel dudó un momento, luego tomó mi mano y me miró directamente a los ojos. ¿Podrías hacerlo por mí, en mi lugar? Al principio no entendí qué quería decir. ¿Qué cosa? Mi esposo. ¿Podrías encargarte de mi esposo en mi lugar? Mi corazón pareció detenerse. No podía creer lo que escuchaba. ¿Qué acaba de decir doña Isabel? Me preguntó, tan sorprendida que las palabras apenas salían de mi boca. Doña Isabel, ¿qué significa eso? Realmente ya no puedo más. Las lágrimas comenzaron a acumularse en los ojos de doña Isabel. No son 7 veces a la semana. Algunos días. Lo quiere 2 veces al día. Es más de 10 veces a la semana. Siento que voy a morir antes de tiempo. Realmente estaba exhausta. El rostro de doña Isabel estaba lleno de cansancio, y las ojeras debajo de sus ojos eran profundas. Pensar que estaba tan agotada por su esposo, con quien había compartido 40 años, me hizo sentir una mezcla de emociones. Lena, tú estás sola, ¿verdad? Has estado sola por 9 años. Doña Isabel apretó aún más mi mano. ¿Tú también no te sientes sola? No pude responder. ¿Si me siento sola? Claro que sí. Durante 9 años viviendo sola, no ha habido un solo momento en que no me haya sentido sola. Pero, ¿cómo podría yo encargarme del esposo de otra persona? ¿Era eso siquiera concebible? Mi mente se quedó en blanco. Doña Isabel, ¿no es eso demasiado? Sé que es una locura lo que estoy pidiendo, dijo doña Isabel secándose las lágrimas. Pero realmente no tengo otra opción. Divorciarme no es una opción después de 40 años juntos, y si sigo así, mi cuerpo se va a destrozar. Los médicos me han dicho que no debo hacerlo por un tiempo, pero ¿cómo le digo eso a mi esposo? Doña Isabel comenzó a llorar. Me dolía el corazón verla sollozar con los hombros temblorosos.
Solo te tengo a ti, Lena. Hemos sido como familia durante 5 años. Por favor. No pude decir nada. Nunca en mis sueños imaginé que recibiría una petición así, que me encargara del esposo de otra persona, y que la misma doña Isabel me lo pidiera. Mi mente estaba un lío. Esa noche tampoco pude conciliar el sueño. La petición de doña Isabel seguía resonando en mis oídos. ¿Podrías hacerlo por mí? Recibir una propuesta así a mi edad, a los 62, ¿qué debería hacer? Me daba vueltas en la cama, mirando el techo, y de repente, los 9 años que había pasado sola vinieron a mi mente. Me sentía sola, realmente sola. Pero esto no estaba bien, ¿verdad? ¿Qué debía hacer? La noche avanzó sin que encontrara una respuesta. A la mañana siguiente, nunca antes mi camino al trabajo se había sentido tan pesado. Iba en el autobús, pero el paisaje fuera de la ventana no me llamaba la atención. La petición de doña Isabel no salía de mi mente. ¿Podrías hacerlo por mí? Esas palabras seguían resonando en mis oídos. Mis pasos, mientras caminaba desde la parada del autobús hacia la residencia de don Ricardo, eran más lentos de lo habitual. Al pararme frente a la puerta principal, mi corazón latía con fuerza. Si abría la puerta y entraba, tendría que enfrentar a doña Isabel, y no sabía con qué cara mirarla. Después de dudar por un buen rato, finalmente toqué el timbre. «Adelante, Lena», dijo doña Isabel, abriendo la puerta ella misma. Sonreía como de costumbre, pero yo no podía mirarla directamente a los ojos. Agaché ligeramente la cabeza para saludar y me dirigí a la cocina. Mientras preparaba el desayuno, mis manos temblaban. Me distraía con otros pensamientos mientras cocinaba, y casi quemo las tortillas. Estaba completamente dispersa. «Lena, ¿estás bien?» «Hoy te ves un poco pálida», dijo don Ricardo desde la sala, donde leía el periódico. Me sobresalté y levanté la cabeza, y en el momento en que vi su rostro, mi corazón comenzó a latir aún más rápido. Así que este es el hombre, la razón por la que doña Isabel está tan exhausta. Inconscientemente, mis ojos recorrieron los hombros y la complexión de don Ricardo. «Ah, sí, estoy bien. Es que anoche no pude dormir bien. No era una mentira». Realmente no había pegado ojo. Don Ricardo asintió y volvió a mirar su periódico. Mientras servía el desayuno y lavaba los platos, doña Isabel entró en la cocina. Se paró a mi lado y me habló en voz baja. «Lena, ¿pensaste en lo que te conté anoche?» Mi corazón dio un vuelco. Detuve las manos que lavaban los platos y miré a doña Isabel. No sabía qué responder, así que solo balbuceé. «Doña Isabel, yo todavía no lo he procesado». «Claro, es natural. Es normal que te sorprenda con una petición así de repente». Doña Isabel suspiró. «Pero, Lena, estoy realmente agotada. Anoche lo quiso 2 veces. Al oír 2 veces mis ojos se abrieron de par en par. ¿2 veces en una noche?» Doña Isabel vio mi expresión y sonrió con amargura. «No son 7 veces a la semana. Son más de 10. Algunos días es una vez por la mañana, una por la noche y otra vez durante la madrugada. Hay días de hasta 3 veces». Me quedé sin palabras. ¿3 veces al día a los 68 años? ¿Es eso posible? Vi cómo las lágrimas volvían a acumularse en los ojos de doña Isabel. Los médicos me han dicho que no debo hacerlo por un tiempo, que mi pelvis está muy débil. Pero, ¿cómo le digo eso a mi esposo? Llevamos 40 años juntos. ¿Cuánto se lastimaría su corazón si ahora le digo que no puedo? Escuchar las palabras de doña Isabel me llenó de emociones. Por un lado la entendía. ¿Qué tan difícil debe ser decirle a tu esposo de 40 años que ya no puedes hacerlo? Pero, ¿era correcto pedirme a mí que lo hiciera en su lugar? Mi mente estaba confusa. «Doña Isabel, por favor, deme un poco más de tiempo, necesito pensarlo». «Sí, lo siento, Lena. Fui demasiado precipitada. Tómate tu tiempo para pensarlo». Después de que doña Isabel salió de la cocina, me quedé parada frente al fregadero por un rato. Reanudé el lavado de platos, pero mis manos seguían temblando. Esa noche, después del trabajo, llamé a mi amiga Sofía. Sofía era de mi misma edad y también era viuda y vivía sola, así que de vez en cuando nos juntábamos a charlar. «Sofía, necesito verte. Tengo algo que contarte». «¿Qué pasa?» Tu voz suena extraña. «No puedo decírtelo por teléfono, nos vemos en persona.
Nos encontramos en un café del barrio una hora más tarde. Sofía me miró a la cara y abrió los ojos de par en par. «Ay, Lena, ¿qué te pasa? ¿Por qué esa cara?» Tomé un sorbo de café y comencé a hablar con cautela. Por supuesto no pude entrar en detalles, pero le expliqué la situación a grandes rasgos. Sofía, la señora de la casa donde trabajo, me hizo una petición muy extraña. ¿Una petición extraña? ¿Cuál? Me pidió que la ayudara con su esposo. En cierta forma. Sofía la dio la cabeza confusa. Dudé sobre cómo explicarlo, pero finalmente le dije la verdad, bajando la voz, por supuesto. La señora me pidió que me encargara de su esposo en su lugar. ¿Qué? Sofía casi escupe su café. Que te encargues en su lugar. ¿Qué significa eso? Pues la vida de pareja, ¿sabes? Me pidió que lo hiciera yo en su lugar. Sofía abrió la boca, estupefacta. Después de un largo silencio, apenas pudo hablar. Por Dios, ¿la señora misma? ¿Ella misma te hizo una petición así? Sí. Dijo que estaba demasiado agotada y que no podía más. No son 7 veces a la semana, sino más de 10. ¿Más de 10 veces? Sofía estuvo a punto de gritar, pero miró a su alrededor y bajó la voz. ¿A los 68? ¿Un hombre de 68 años más de 10 veces a la semana? Es increíble. A mí tampoco me lo parecía. Pero la señora está yendo al médico y le están tratando la pelvis porque está muy débil. Sofía suspiró y tomó un sorbo de café. Después de pensar un rato, preguntó con cautela. «Pero Lena, ¿tú qué quieres hacer?» «No lo sé. Por eso estoy tan confundida. ¿Puedo ser honesta?» Sofía me miró directamente a los ojos. Normalmente uno diría que eso no está bien, ¿verdad? Pero el hecho de que lo estés dudando... No pude responder. Era como si Sofía hubiera leído mis pensamientos. «Lena, ¿cuánto tiempo llevas viviendo sola?» 9 años, ¿verdad? Sofía tomó mi mano. Yo también sé lo que es la soledad. Llevo 7 años sola. ¿Acaso no has deseado tener a alguien a tu lado cuando te acuestas sola por las noches? No finjas que no. Sentí que las lágrimas me brotaban. Sofía tenía razón. En los 9 años que viví sola, no hubo un solo momento en que no me haya sentido así. Por las noches, al acostarme sola, sentía un vacío, y cuando me enfermaba, aún más. ¿Cuántas veces deseé que alguien me tomara de la mano? Pero, aún así, continuó Sofía, es el esposo de otra persona, y es el esposo de la señora de la casa donde trabajas. Lo sé, por eso estoy tan confundida. Pero Sofía pensó por un momento y dijo, si la señora misma te lo pidió, la situación es un poco diferente. No es como si estuvieras teniendo una aventura a escondidas, sino que tiene su permiso. ¿Se podría llamar a eso permiso? Pues, sí, es extraño, ¿no? Sofía negó con la cabeza. Hay todo tipo de cosas en este mundo. Pero, Lena, al final, la decisión es tuya. Yo no puedo decirte qué hacer. De camino a casa, las palabras de Sofía no dejaban de resonar en mi mente. 9 años sola, acostada sola por las noches, deseando que alguien estuviera a mi lado. Eso era yo. Era exactamente lo que sentía mi corazón. Durante los 2 días siguientes, seguí dándole vueltas al asunto. Mis pensamientos no cesaban ni mientras trabajaba ni al volver a casa. Doña Isabel no me presionaba, pero a veces, cuando nuestras miradas se cruzaban, me dirigía una expresión de súplica. Era una mirada que parecía decir, por favor. Cada vez que veía a don Ricardo, me encontraba observándolo sin querer. Era increíblemente vigoroso para tener 68 años. Sus hombros anchos, su espalda recta, su andar firme, incluso sus manos mientras leía el periódico se veían fuertes y robustas. No podía imaginar que un hombre así pudiera quererlo 3 veces al día, y aún así, no podía evitar sentir una cierta curiosidad. La mañana del tercer día, doña Isabel volvió a llamarme. «Lena, ¿podemos hablar un momento?» Nos sentamos una al lado de la otra en el sofá de la sala. El rostro de doña Isabel parecía más cansado que unos días antes. Sus ojeras se habían profundizado y su cara carecía de vitalidad. «Lena, anoche lo quiso 2 veces más», dijo doña Isabel con voz débil. «Realmente ya no puedo más. Me duele tanto la espalda que tengo que ir al médico hoy. Lena, te lo suplico de verdad». Doña Isabel tomó mi mano. Su mano temblaba fríamente. «Por favor, solo te tengo a ti».
Miré el rostro de doña Isabel. Se veía verdaderamente agotada. Me dolía el corazón verla tan exhausta por su esposo, con quien había compartido 40 años. Y en ese momento, sin darme cuenta, pensé, yo también he estado sola por 9 años, ¿verdad? Yo también me sentía sola. Si doña Isabel me daba permiso, ¿sería esto algo tan malo? Claro que era el esposo de otra persona, eso era un hecho inmutable. Pero la señora misma me lo había pedido, ¿no? No lo haría a escondidas, sino con su consentimiento, ¿verdad? ¿No sería eso algo diferente? Después de dudar por un largo rato apenas pude hablar. Doña Isabel. Sí, lo haré. Los ojos de doña Isabel se abrieron de par en par. Su expresión era de incredulidad. ¿De verdad? Sí, si usted está tan agotada, la ayudaré. Doña Isabel de repente me abrazó. Lloraba incontrolablemente. Sus hombros temblaban. Gracias, Lena. Muchas gracias, dijo doña Isabel entre lágrimas. Eres mi salvadora. Yo también lloré. No sabía si esta era la decisión correcta, pero ver a doña Isabel tan agradecida me hizo sentir una mezcla de emociones. Pero, doña Isabel, ¿y don Ricardo? ¿Él también sabe esto? Todavía no se lo he dicho, pero mi esposo sabe que últimamente me he sentido agotada. Yo le hablaré bien, dijo doña Isabel, secándose las lágrimas. El miércoles saldré a propósito. En ese momento, Lena, por favor, encárgate de mi esposo. El miércoles 3 días después. Entendido, doña Isabel. Gracias, muchas gracias. De camino a casa, mis piernas temblaban. ¿Qué acabo de decidir? ¿Que me encargaría del esposo de otra persona? Nunca imaginé que haría algo así a los 62 años. Miré por la ventana del autobús, y el paisaje que pasaba se veía borroso. Sentía ganas de llorar. No sabía si estaba feliz o triste, si era correcto o incorrecto. No entendía mis propios sentimientos. En 3 días, mi vida cambiaría por completo. ¿Volvería a sentirme mujer después de 9 años? ¿O estaría cometiendo un error irreversible? Aún no lo sabía. Entré en mi pequeño departamento y me miré en el espejo. Mi rostro de 62 años se reflejaba. Las arrugas habían aumentado y mi piel ya no era la misma de antes, pero mis ojos se veían extrañamente diferentes. Una mirada mezclada con miedo y expectación. Lena, todo estará bien, me dije a mí misma, pero no sentía seguridad. El miércoles se acercaba. Llegó la mañana del miércoles. Apenas abrí los ojos, mi corazón empezó a latir rápidamente. Hoy es el día. Hoy es ese día. Acostada en la cama mirando el techo sentía que mis piernas temblaban. Aún no me había levantado, pero ya estaba tensa. Al pararme frente al armario, mis manos temblaban. ¿Qué debería ponerme? ¿Mi ropa cómoda de siempre o algo un poco diferente? Después de mucho pensar, finalmente elegí una blusa de un color un poco más claro de lo habitual. Era una blusa de color albaricoque pálido, una prenda que hacía mucho tiempo no me ponía. Me paré frente al espejo, observándome de un lado a otro, y me pareció ridículo. ¿Preocuparme tanto por la ropa a los 62 años? Durante todo el trayecto en autobús, mi corazón latía con fuerza. Mis manos sudaban, y las sequé varias veces con un pañuelo. Miraba por la ventana, pero el paisaje no me entraba por los ojos. En mi mente solo estaba el pensamiento de lo que sucedería hoy. Al llegar a la residencia de don Ricardo, mis pasos se hicieron más lentos. Me quedé parada frente a la puerta principal por un largo rato. Solo después de varias respiraciones profundas pude tocar el timbre. «Adelante, Elena», dijo doña Isabel abriendo la puerta. Sonreía como de costumbre, pero en sus ojos había algo diferente. Era una mirada que parecía decir, «Hoy es el día». «Qué bonita blusa la de hoy, Lena. Te queda muy bien». «Ah, sí, gracias», dije, sintiendo cómo mi rostro se sonrojaba. Doña Isabel lo había notado, que me había vestido diferente a lo habitual. Bajé la cabeza y me dirigí a la cocina. Mientras preparaba el desayuno, mis manos seguían temblando. Al probar la sopa de tortilla, no estaba segura si estaba salada o insípida. Fallé 2 veces al intentar voltear la tortilla de huevo. Estaba completamente dispersa. «Lena, ¿estás bien?», preguntó don Ricardo desde la sala. Me miró con una mirada cálida mientras leía el periódico. No pude mirarlo directamente a los ojos y desvié un poco la cabeza. «Sí, estoy bien. Es que anoche no pude dormir bien». No era mentira. Realmente no había pegado ojo.
Justo después de servir el desayuno y mientras lavaba los platos, doña Isabel comenzó a prepararse para salir. Se maquilló con mucho más cuidado de lo habitual y se puso su mejor ropa. Hoy tengo una cita con mis amigas, así que regresaré un poco tarde, le dijo doña Isabel a don Ricardo desde la sala. Puede que no regrese hasta la noche, así que te encargo a Lena. Está bien, ve con cuidado, respondió don Ricardo sin apartar la vista del periódico. Doña Isabel salió al vestíbulo y me miró. Luego asintió ligeramente. Significaba, por favor, te encargo. La puerta principal se cerró. De repente, la casa se quedó en un silencio sepulcral. El tic-tac del reloj sonaba inusualmente fuerte. Me quedé parada frente al fregadero, continuando con el lavado de platos, pero mis manos temblaban tanto que me costaba sujetar los platos correctamente. Ahora estamos solos. La realidad de quedarme a solas con don Ricardo empezó a calar. Mi corazón latía a 1000 por hora. ¿Qué debo hacer? ¿Debo acercarme yo primero o debo esperar? Mi mente se quedó en blanco. Terminé de lavar los platos y comencé a limpiar la sala. Don Ricardo seguía sentado en el sofá leyendo el periódico. Mientras pasaba la aspiradora, lo observé de reojo. Sus anchos hombros, su espalda recta, sus manos que sostenían el periódico se veían fuertes y robustas. A los 68 años y tan vigoroso. Empecé a entender un poco por qué doña Isabel estaba tan agotada y por qué me había hecho esa petición. Con esa complexión y esa energía, realmente era demasiado para ella. Después de limpiar y doblar la ropa, el tiempo pasaba increíblemente lento. Miré el reloj y eran apenas las 11 de la mañana. Faltaban 2 horas para preparar el almuerzo. Esas 2 horas se sintieron como 20 años. La hora del almuerzo se acercaba. Preparé la comida con más esmero de lo habitual. Cociné pozole, hice unas carnitas y preparé nopalitos y tortillas. La cantidad de platillos era el doble de lo normal. Don Ricardo, el almuerzo está listo. Don Ricardo salió de su estudio y al ver la mesa abrió los ojos de par en par. ¿Por qué preparaste tanta comida hoy? Mi esposa no está y estoy solo. Como doña Isabel no está, tengo que poner más atención. Intenté responder con la mayor naturalidad posible, pero mi voz temblaba. Lena, come conmigo. No puedo terminar todo esto solo. Normalmente comíamos por separado, pero hoy no pude negarme. Me senté frente a don Ricardo y empecé a comer. Mis manos temblaban tanto que me costaba tomar la comida con los cubiertos. La comida está deliciosa. Tienes un talento increíble, Lena. Gracias, don Ricardo. Durante la comida, vi que don Ricardo se masajeaba el hombro. Parecía que lo hacía con frecuencia desde hacía unos días. Parecía que tenía molestias en el hombro. Don Ricardo, ¿le duele mucho el hombro? Sí, últimamente he jugado demasiado golf y me duele aquí. ¿No debería ir al médico? Estoy muy ocupado. Creo que con una pomada estará bien. Mientras comía, dudé un momento. ¿Será esta la oportunidad? ¿Una oportunidad para acercarme de forma natural? Después de dudar por un largo rato, finalmente abrí la boca. ¿Le gustaría que le diera un masaje en el hombro? En el momento en que salieron las palabras, el arrepentimiento me invadió. ¿Qué acabo de decir? Don Ricardo me miró con una expresión de sorpresa. Un silencio incómodo llenó el aire. Masaje. Lena, ¿tú? Sí, solía darle muchos masajes a mi esposo en los hombros. Soy bastante buena en eso, dije, tratando de calmar mi voz temblorosa, recordando a mi esposo fallecido hacía 9 años. Don Ricardo dudó un momento y luego asintió. Entonces, por favor. Realmente me siento incómodo últimamente. Después de la comida lavé los platos. Mis manos temblaban violentamente. ¿Qué acabo de proponer? Sentí que mi corazón iba a estallar. Pero las palabras ya habían salido y no había vuelta atrás. Terminé de lavar los platos y fui a la sala. Don Ricardo estaba sentado en el sofá. Me acerqué lentamente y me puse detrás de él. Entonces, ¿comenzamos? En el momento en que puse mis manos sobre los hombros de don Ricardo, sentí como si una corriente eléctrica me recorriera. Músculos firmes que se sentían incluso a través de la camisa. ¿De verdad tiene 68 años? ¡Qué robusto! Empecé a masajear lentamente. Mis manos temblaban, pero me esforcé por parecer lo más natural posible. ¡Ah! ¡Qué alivio!, dijo don Ricardo en voz baja. Lena, tus manos son realmente cálidas. Su voz me sonó diferente.
Con más cuidado pero más profundamente continué masajeando. Sentí que la respiración de don Ricardo se volvía cada vez más profunda. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿10 minutos? ¿20? Realmente es muy relajante. ¿Dónde aprendiste? Se lo hacía a menudo a mi esposo, antes de que falleciera. Ah, don Ricardo se detuvo un momento y luego lentamente giró la cabeza hacia atrás. Nuestros ojos se encontraron. Lena. Sí, don Ricardo. Por casualidad, ¿te dijo algo Isa? Mi corazón dio un vuelco. ¿Don Ricardo lo sabía? No sabía qué responder, así que detuve mis manos. ¿Qué le dijo doña Isabel? No, nada, don Ricardo suspiró. Sé que Isa ha estado muy agotada últimamente. Yo también lo sé. No pude decir nada. Don Ricardo volvió a mirar al frente y continuó. Es que yo deseo mucho. Aunque uno envejezca, eso no cambia. De hecho, parece que uno desea más. Fue una confesión honesta. Yo lo escuchaba, con las manos quietas. Isa te pidió algo, ¿verdad? Sí. Ya no podía ocultarlo. Don Ricardo ya lo había sospechado. Lo siento, Lena, por verte envuelta en esta situación. No, no se preocupe. Yo también lo quería. En el momento en que salieron esas palabras, mi cara se puso roja. ¿Qué acabo de decir? Don Ricardo se levantó lentamente y se puso frente a mí. La distancia entre nosotros era corta. Sus ojos me miraban directamente. ¿Tú también lo querías, Lena? Sí. Mi voz apenas se escuchaba. Yo también he estado sola por 9 años. Me sentía sola. Don Ricardo extendió lentamente su mano y la puso en mi rostro. Su palma, áspera pero cálida. Sentí que mi corazón iba a estallar. Lena, don Ricardo. Don Ricardo me atrajo lentamente hacia él. Nuestros rostros se acercaron. Y nuestros labios se tocaron. Fue un beso suave pero apasionado. El calor de un hombre después de 9 años. Sentí que las lágrimas me brotaban. Las manos de don Ricardo rodearon mi cintura, y yo puse mis brazos alrededor de su cuello. ¿Cuánto tiempo nos besamos? Don Ricardo se separó lentamente y me miró a los ojos. ¿Vamos a la habitación? Asentí con la cabeza. Nos tomamos de la mano y nos dirigimos al dormitorio. Mi corazón latía furiosamente. La puerta se cerró, y don Ricardo me abrazó de nuevo. Esta vez fue un beso más profundo. Lentamente, nos acostamos uno al lado del otro en la cama. Don Ricardo acarició mi cabello y preguntó, ¿estás realmente bien? Sí, yo también lo quiero. Desabotoné uno a uno los botones de su camisa. Su firme pecho quedó expuesto. Era un cuerpo tan fuerte que no parecía tener 68 años. Mis manos tocaron su pecho, y don Ricardo emitió un gemido bajo. Nos volvimos completamente uno. Era después de 9 años. Las sensaciones que había olvidado durante 9 años volvieron a la vida. La sensación de estar viva, de renacer como mujer. Acurrucada en los brazos de don Ricardo, las lágrimas fluyeron. ¿Lloras? Han pasado 9 años. Estuve sola por mucho tiempo. Don Ricardo me abrazó aún más fuerte. Era cálido. La luz del sol de la tarde se filtraba por la ventana. Estuvimos acostados, abrazados, por un buen rato. Pero eso no fue todo. Cuando el sol comenzó a ponerse, él me abrazó de nuevo. ¿Otra vez? Pregunté sorprendida. Si ya lo hicimos hace un rato, ¿tan pronto de nuevo? Lo siento, es que me gustas mucho, Lena. Era la segunda vez. Y era el primer día, pero ya habían sido 2 veces. Solo entonces comprendí por qué doña Isabel estaba tan agotada. A los 68 años, que lo deseara tanto realmente no era algo normal. Doña Isabel regresó alrededor de las 7 de la tarde. Yo estaba en la cocina preparando la cena, y don Ricardo estaba en la sala viendo la televisión, como si nada hubiera pasado. «Ya llegué», dijo doña Isabel, mirándome mientras entraba por el vestíbulo. Sus ojos me preguntaron, ¿cómo fue? Asentí ligeramente con la cabeza. Una expresión de alivio cruzó el rostro de doña Isabel. Lena, gracias. Hiciste un gran trabajo preparando la cena. De nada, doña Isabel. Esa noche, al volver a casa, me miré en el espejo. Mi rostro parecía diferente. ¿Podría decirse que tenía más vitalidad? Era la primera vez en 9 años que sentía que volvía a la vida como mujer. Mientras me duchaba pensé, ¿qué pasó hoy?
Estuve con don Ricardo 2 veces. Parecía un sueño. Acostada en la cama miré el techo. La sensación de estar en los brazos de don Ricardo parecía permanecer. Era cálido. Realmente cálido. Así que no son 7 veces a la semana, sino 2 veces al día. Recordé las palabras de doña Isabel. Dijo que eran 7 veces a la semana, pero solo hoy fueron 2 veces. Pensé que si esto continuaba todos los días, sería muy difícil. Pero extrañamente yo estaba bien. De hecho, me sentía viva. Este es el comienzo, pensé, cerrando los ojos. ¿Qué pasará después? No lo sé. Pero hoy será un día inolvidable en mi vida. Después del primer miércoles, amaneció el jueves. Mis pasos hacia el trabajo eran completamente diferentes a los de ayer. Más que nerviosismo, sentía una extraña emoción. Miré por la ventana del autobús, y el paisaje se veía más brillante que antes. Los árboles, el cielo, la gente que pasaba, todo se sentía diferente. Me pregunté si así se sentía volver a la vida como mujer después de 9 años. En el momento en que abrí la puerta principal de la residencia de don Ricardo, mis ojos se encontraron con los suyos, que estaba en la sala. En ese breve instante, todo lo que había pasado ayer volvió a mi mente. Mi cara se puso roja, y rápidamente agaché la cabeza. Buenos días, don Ricardo, bienvenida, Lena. La voz de don Ricardo sonaba más suave de lo habitual. O tal vez eran mis oídos los que habían cambiado. Doña Isabel también estaba en la sala y me sonrió ligeramente al verme. Esa sonrisa parecía decir gracias. Mientras preparaba el desayuno, no dejaba de pensar en la sala. El sonido de don Ricardo pasando las páginas del periódico, el sorbo de su café, incluso su tos, todo sonaba diferente. Ayer eran solo ruidos que pasaban desapercibidos, pero hoy cada uno resonaba en mis oídos. Lena, hoy el caldo está especialmente rico, dijo don Ricardo mientras desayunaba. Era un cumplido simple, pero mi cara se puso roja. Doña Isabel sonrió a mi lado. La verdad, Lena, tu cocina ha mejorado mucho últimamente. Hay algo diferente en ti. Ante esas palabras no supe qué responder y solo sonreí. ¿Doña Isabel realmente no se daba cuenta o fingía no saber? De cualquier manera, la situación de los 3 sentados a la mesa comiendo se sentía extraña. El jueves era el día en que doña Isabel se quedaba en casa. Así que con don Ricardo solo cruzamos miradas unas cuantas veces y no hubo nada especial. Pero cada vez que nos cruzábamos en el pasillo o en la sala, mi corazón latía rápidamente. Lo de ayer no dejaba de venir a mi mente. Esa noche, al salir del trabajo, doña Isabel me acompañó hasta la puerta. Lena, muchas gracias, dijo doña Isabel en voz baja. Anoche mi esposo no me molestó. Gracias a ti pude dormir profundamente. Me alegro, doña Isabel. Mañana también saldré un rato por la tarde. ¿Podría pedirte el favor en ese momento? ¿Mañana? ¿Tan pronto? ¿2 días seguidos? Pero al ver la mirada suplicante de doña Isabel, no pude negarme. Sí, de acuerdo. Llegó la tarde del viernes. Doña Isabel almorzó y luego se preparó para salir. Voy a la peluquería y luego a verme con una amiga. Regresaré antes de la cena. Tan pronto como la puerta principal se cerró, la casa quedó en silencio. Era la misma situación que el miércoles. Mi corazón empezó a latir rápidamente. Intenté calmarme lavando los platos, pero mis manos temblaban tanto que me costaba sujetar los platos. Terminé de lavar los platos y salí a la sala, y vi a don Ricardo salir de su estudio. Nuestros ojos se encontraron. No dijimos nada, pero todo se comunicó con la mirada. Lena, ¿podrías venir un momento a mi estudio? Sí, don Ricardo. Entré al estudio. Tan pronto como la puerta se cerró, don Ricardo me abrazó. Te extrañé. Yo también. Si lo hicimos ayer, tan pronto otra vez. Eran 2 días seguidos. Pero no pude resistirme. De hecho, no quería resistirme. Nos sentamos uno al lado del otro en el sofá del estudio. Don Ricardo tomó mi mano y me atrajo lentamente hacia él. El beso comenzó. Se sentía más familiar que el miércoles. ¿Aquí? Pregunté. ¿En el estudio, no en el dormitorio? ¿Tenemos el sofá aquí? Respondió don Ricardo con una sonrisa. Y en el sofá del estudio nos volvimos completamente uno. El lugar desconocido se sentía, de alguna manera, novedoso. En el estudio donde la luz del sol de la tarde se filtraba por la ventana, nos sentimos el uno al otro, conteniendo la respiración. Después, mientras me arreglaba la ropa, pensé,
2 veces el miércoles, 1 vez el viernes. En solo 3 días ya van 3 veces. ¿Se está convirtiendo esto en algo cotidiano? Lena, dijo don Ricardo acariciando mi cabello. Gracias. De verdad. Yo también, don Ricardo. Antes de que doña Isabel regresara, ordené el estudio y salí a la sala. Comencé a limpiar de nuevo como si nada hubiera pasado, pero mi corazón seguía latiendo con fuerza. Llegó la mañana del sábado. Normalmente no trabajaba los fines de semana. Pero recibí una llamada de doña Isabel. Lena, lo siento, ¿podrías venir hoy? Necesito descansar un rato durante el día. Sí, de acuerdo, doña Isabel. Supe lo que significaba que doña Isabel necesitara descansar, que yo debía encargarme de don Ricardo en su lugar. Así que fui a trabajar un fin de semana. Al llegar a la residencia, doña Isabel me estaba esperando en la entrada. Gracias, Lena. Hoy no me siento muy bien, así que necesito descansar un poco, dijo doña Isabel con expresión cansada. Voy a echar una siesta en mi habitación. Mi esposo está en la sala, así que te lo encargo. Doña Isabel entró en su habitación y la puerta se cerró. Don Ricardo estaba en la sala viendo la televisión. Fui a la cocina y empecé a preparar el almuerzo. Pero un momento después, don Ricardo entró en la cocina. Lena, sí, don Ricardo. ¿Isa está en su habitación? Sí, dijo que iba a dormir. Don Ricardo se acercó a mí. Sentí que me abrazaba por detrás. Me sobresalté. Don Ricardo, doña Isabel está en la habitación de al lado. No importa, susurró don Ricardo en mi oído. Solo tenemos que ser discretos. Mi corazón latía a 1000 por hora. ¿Doña Isabel está durmiendo en la habitación de al lado y él quiere hacer esto en la sala? Pero no pude rechazar el toque de don Ricardo. Apagué la estufa y nos movimos a la sala. Nos sentamos en el sofá. Don Ricardo me atrajo hacia él. Conteniendo el aliento, con cuidado, nos volvimos completamente uno. El hecho de que doña Isabel estuviera en la habitación de al lado me ponía nerviosa, pero extrañamente, mi corazón latía aún más rápido. Después, mientras recuperaba el aliento, don Ricardo me besó en la frente. Lo siento, no pude contenerme. No se preocupe, don Ricardo. Arreglé mi ropa y volví a la cocina para reanudar la cocina. Mis manos seguían temblando. Pensar que hicimos eso en la sala, con doña Isabel durmiendo en la habitación de al lado. La culpa y la excitación me invadieron al mismo tiempo. Después de servir el almuerzo y lavar los platos, doña Isabel salió de su habitación, se frotó los ojos y salió a la sala. Dormí bien. Creo que dormí 1 o 2 horas y me siento fresca. Me alegro, doña Isabel. Doña Isabel me miró y preguntó en voz baja, ¿mi esposo estuvo bien? Sí. Doña Isabel sonrió. Gracias, Lena, de verdad. Era domingo por la mañana. Recibí otra llamada de doña Isabel. Lena, lo siento, ¿podrías venir hoy también? Es que tengo que ir a la iglesia. Sí, de acuerdo. Era mi segundo día consecutivo de trabajo de fin de semana. Al llegar a la residencia, doña Isabel se estaba preparando para salir. Se había vestido con un traje elegante y se había maquillado cuidadosamente. Hoy tengo un almuerzo después del servicio de la iglesia, así que regresaré un poco tarde. Creo que llegaré como a las 3. Sí, doña Isabel, tómese su tiempo. Tan pronto como doña Isabel salió, don Ricardo vino a la cocina. Lena, don Ricardo, ¿ya desayunó? Todavía no. Te estaba esperando para comer juntos, Lena. Desayunamos juntos. Sentarse uno frente al otro a comer ya se estaba volviendo una costumbre. Algo que antes no habría podido imaginar. Después de terminar de comer y mientras me disponía a lavar los platos, don Ricardo me abrazó por detrás. ¿Otra vez? Si lo hicimos ayer. No, pregunté sorprendida. Si lo hicimos ayer, sábado y hoy, domingo por la mañana, ¿otra vez? Aún así te extrañaba, Lena. Conté cuántas veces iban esta semana. 2 el miércoles, 1 el viernes, 1 el sábado, y hoy, la 5ª vez, y todavía era domingo. Nos trasladamos de la cocina al dormitorio. Acostados en la cama, nos volvimos completamente uno. En el dormitorio donde la luz del sol de la mañana se filtraba por las cortinas, nos sentimos el uno al otro. Era intenso. Después, mientras estábamos acostados uno al lado del otro en la cama, don Ricardo tomó mi mano. Lena. Sí. ¿No te resulta difícil por mí? Difícil. Para ser honesta, sí, era un poco difícil, pero al mismo tiempo sentía que estaba viva.
La sensación de que los sentidos que había olvidado durante 9 años volvían a despertar. No se preocupe, don Ricardo. Estoy bien. ¿De verdad? Sí, de verdad. Don Ricardo sonrió, como aliviado. Esa noche, después de regresar del trabajo, llamé a mi amiga Sofía. Sofía, tengo algo que contarte. ¿Qué es? Tu voz suena rara. No son 7 veces a la semana. ¿Qué? No son 7, son 10 a la semana. O incluso más. Sofía se quedó en silencio por un largo rato. Luego, casi gritando, preguntó, ¿qué? ¿10 a la semana? Eso significa que lo hace todos los días y más, ¿no? Sí, algunos días lo quiere 2 veces. ¡A los 68 años! Es increíble. La reacción de Sofía fue exactamente la misma que la mía. Al principio, yo tampoco podía creerlo, pero al experimentarlo directamente me di cuenta de que era verdad. Así que por eso doña Isabel estaba tan agotada. Ahora lo entendía. ¿Pero tú estás bien? Sí, extrañamente yo estoy bien. ¿De verdad? Sí, de hecho, me siento viva. Es como si los 9 años que pasé dormida volvieran a despertar. Sofía suspiró. Oye, Elena, ten cuidado. No te dejes llevar por los sentimientos. Lo sé, tendré cuidado. Después de colgar, me acosté en la cama. Mirando el techo, repasé la semana. 2 veces el miércoles, una el viernes, una el sábado y una el domingo. En total 5 veces. Y aún quedaban lunes, martes, miércoles y jueves. Según lo que dijo doña Isabel, al menos 7 veces más esta semana. Eso significaba más de 10 veces a la semana. Ahora entiendo por qué doña Isabel estaba tan exhausta, pensé. Qué admirable que lo haya soportado durante 40 años. A mí, que apenas llevaba unos días, el cuerpo ya me empezaba a pedir un respiro, pero la sensación de satisfacción era mayor que el cansancio. Aún así, estoy bien, me dije a mí misma. No, no es solo que esté bien. Me siento viva. La emoción de ser mujer. La sensación de ser deseada por alguien. La sensación de ser una persona especial. Eso era precioso para mí. La semana siguiente fue similar. Cada vez que doña Isabel salía yo estaba con don Ricardo. Miércoles por la tarde, viernes por la tarde, sábado por la mañana, domingo por la mañana. Un patrón comenzó a establecerse. Pero un día, doña Isabel me llamó. Lena, ¿podemos hablar un momento? Nos sentamos una al lado de la otra en el sofá de la sala. La expresión de doña Isabel parecía más brillante de lo habitual. Últimamente me siento mucho mejor. Ya no me duele la espalda y en el médico me han dicho que he mejorado mucho. Me alegro, doña Isabel, todo gracias a ti, Lena. Doña Isabel tomó mi mano. De verdad, muchas gracias. No sé qué habría hecho sin ti. Las lágrimas se acumularon en los ojos de doña Isabel. Sentí su sincero agradecimiento. Por eso, Lena, tengo una petición más. Sí, dígame. ¿No te gustaría venir a vivir directamente a nuestra casa? ¿Qué? ¿Que me mude? Me sorprendió la propuesta de doña Isabel. Es difícil ir y venir todos los días, ¿no? Solo vive con nosotros. Hay una habitación libre, explicó doña Isabel. Así yo no tendría que salir, y tú también estarías más cómoda. Una ama de llaves interna. Era una propuesta que nunca había considerado, pero al escuchar las palabras de doña Isabel tenía sentido. Vivir y trabajar era más cómodo que ir y venir todos los días. Lo pensaré, doña Isabel. Sí, tómate tu tiempo. No hay prisa para decidir. De camino a casa, lo estuve pensando. ¿Qué pasaría si me mudaba? Probablemente estaría más a menudo con don Ricardo. Ahora solo era posible cuando doña Isabel salía. Pero si me mudaba, sería posible por la noche y por la madrugada también. 7 veces a la semana podría convertirse en 14. La idea me asustó un poco, pero al mismo tiempo me emocionó. Días después le di mi respuesta a la señora. Me mudaré, doña Isabel. El rostro de doña Isabel se iluminó. Muchísimas gracias, Lena. De verdad, muchas gracias. Así fue como me mudé a la residencia de don Ricardo. Y a partir de ese momento todo cambió. La primera noche que me mudé, estaba a punto de acostarme en mi habitación cuando escuché un golpeteo en la puerta. Eran las 5 de la madrugada. Me froté los ojos y abrí la puerta. Y allí estaba don Ricardo. Don Ricardo, a esta hora no podía dormir. Don Ricardo entró en mi habitación y me abrazó. También a la madrugada, mudarme lo cambió todo. Estábamos juntos 2 o 3 veces al día.
una por la noche, una por la madrugada y otra por la mañana. Así que no eran 7 veces a la semana, sino 14. Ahora entendía por qué doña Isabel me había pedido que me mudara. Me había cedido la parte que ella no podía manejar. Pero, extrañamente, yo estaba bien. No me sentía agotada. De hecho, cada mañana al despertar, sentía que estaba viva. Esta es mi nueva rutina, pensé. Había pasado un mes desde que me mudé. Al principio, la vida en esta casa me resultaba extraña, pero ahora se había vuelto natural. Por la mañana me levantaba y preparaba la comida en la cocina. Durante el día limpiaba y lavaba la ropa, y por la noche preparaba la cena de nuevo. Era una rutina no muy diferente a cuando iba y venía todos los días. Solo una cosa, cuando llegaba la noche todo cambiaba. Don Ricardo venía a mi habitación casi todos los días. El golpe en la puerta alrededor de las 10 de la noche se había vuelto parte de la rutina, y algunos días volvía a venir de madrugada. Al principio me sorprendía la frecuencia, pero después de un mes, mi cuerpo empezó a adaptarse. Puede sonar extraño, pero incluso sentía un vacío los días en que no venía. Doña Isabel se veía realmente relajada. Antes de que me mudara, su expresión siempre era de cansancio, pero últimamente su rostro irradiaba vitalidad. Su dolor de espalda también había mejorado mucho, y las veces que iba al médico habían disminuido. Parecía que se había vuelto un hábito decirme gracias cada vez que me veía. «Lena, eres mi salvadora», dijo doña Isabel una mañana mientras tomaba café. Don Ricardo estaba en su estudio y yo estaba en la cocina lavando los platos. No sabes lo cómoda que me siento últimamente. No sabía que poder dormir bien por las noches era algo tan feliz. Me alegro, doña Isabel. Mi esposo también parece de buen humor últimamente. Está mucho más animado que antes, añadió doña Isabel riendo. Todo gracias a ti, Lena. No supe qué responder y solo sonreí. El hecho de que doña Isabel estuviera tan agradecida me hizo sentir una mezcla de emociones. Por un lado, sentía orgullo, y por otro, me preguntaba si esto era lo correcto. El escenario de los tres comiendo juntos en la mesa también se había vuelto familiar. Don Ricardo leía el periódico mientras comía, doña Isabel comía una ensalada ligera y yo comía con ellos mientras los atendía. En apariencia era una escena familiar ordinaria, pero los tres sabíamos lo especial que era esta relación. Un patrón comenzó a establecerse. Los lunes, martes y jueves doña Isabel estaba en casa, así que teníamos que ser cuidadosos. Por lo tanto, don Ricardo solía venir a mi habitación tarde por la noche, después de que doña Isabel se hubiera acostado. Los miércoles y viernes, doña Isabel salía, así que era posible durante el día. Y los fines de semana doña Isabel deliberadamente echaba una siesta o salía para darnos tiempo. Cuando calculé el promedio semanal fue realmente sorprendente. Casi todas las noches una vez, y 2 o 3 veces durante el día cuando doña Isabel no estaba. En total, más de 10 veces a la semana. Hubo semanas en que llegamos a 14 veces. Cuando doña Isabel dijo 7 veces a la semana, pensé que era mucho, pero en realidad era mucho más. «Don Ricardo, ¿no se cansa?», le pregunté una noche mientras estábamos acostados. Tenía mucha curiosidad. A los 68 años, ¿cómo podía tener tanta energía? «No me canso. De hecho, contigo, Lena, me siento más fuerte», respondió don Ricardo con una sonrisa. Acariciando mi cabello, añadió. «He sido así desde joven. Entiendo que Isa se haya cansado. Ha sufrido mucho durante 40 años. Doña Isabel debe haber estado realmente agotada. Por eso, estoy aún más agradecido contigo, Lena. Gracias a ti, Isa también está cómoda y yo soy feliz». Escuchando las palabras de don Ricardo, pensé, es una relación extraña, pero si los tres estamos satisfechos, ¿está bien? Doña Isabel se sentía más cómoda físicamente. Don Ricardo había obtenido lo que deseaba, y yo había vuelto a sentirme mujer después de 9 años. Quizás este era nuestro propio equilibrio. Pero un martes sucedió algo inesperado. El martes era el día en que doña Isabel solía estar en casa, así que yo estaba limpiando, lavando ropa y preparando la cena como de costumbre. Eran alrededor de las 4 de la tarde cuando doña Isabel de repente empezó a prepararse para salir. «Lena, tengo que salir con prisa. Una amiga se puso mal de repente y tengo que ir a verla al hospital». «Sí, doña Isabel, vaya con cuidado». «Lo siento, te encargo a mi esposo hoy también». Doña Isabel salió apresuradamente. Era martes, y de repente estábamos solos. Yo seguía preparando la cena en la cocina.
Estaba cortando verduras cuando sentí una presencia detrás de mí. Me di la vuelta y allí estaba don Ricardo. Don Ricardo, me asustó. Isa ya salió, ¿verdad? Sí, su amiga está enferma. Don Ricardo se acercó a mí y me abrazó por detrás. Pero hoy es martes, dije. El martes era un día en que no hacíamos eso, ya que doña Isabel estaba en casa. Me desconcertó que el patrón se rompiera de repente. Hoy es especial, susurró don Ricardo en mi oído. Mi corazón empezó a latir rápidamente. Dejé el cuchillo y apagué la estufa. ¿Aquí? ¿En la cocina? ¿Por qué no? Respondió don Ricardo. Me giró y me besó. El beso comenzó frente a la mesa de la cocina. Era áspero pero cálido. Me senté apoyada en la mesa. Don Ricardo me atrajo hacia él. Era la primera vez que hacíamos algo así en la cocina. El lugar desconocido se sentía a la vez tenso y novedoso. Nos volvimos completamente uno. Era intenso. Me faltaba el aliento. La luz del sol de la tarde se filtraba por la ventana de la cocina. Y allí nos sentíamos el uno al otro. Pero la cena, dije jadeando. Puede esperar, respondió don Ricardo con una sonrisa. Al final, la preparación de la cena se retrasó 1 hora. Mientras me arreglaba la ropa, pensé, ahora ni siquiera hay días fijos. Creía que había un patrón, pero en realidad no había ningún patrón. Si don Ricardo lo quería, era en cualquier momento y en cualquier lugar. ¿Es esto normal? Me pregunté a mí misma, pero no encontré respuesta. Días después, a las 5 de la madrugada, escuché un golpeteo en la puerta. No era la primera vez que venía de madrugada desde que me mudé, pero ese día en particular tenía mucho sueño. Me froté los ojos y abrí la puerta, y allí estaba don Ricardo. Don Ricardo, ¿es de madrugada? No podía dormir. Don Ricardo entró en mi habitación. Yo todavía estaba medio dormida. Volví a meterme bajo las sábanas, y don Ricardo me siguió. «¡Pero si lo hicimos anoche!», dije con voz somnolienta. «Lo hicimos anoche como a las 11, ¿y otra vez a las 5 de la madrugada?» Lo sé. Aún así, don Ricardo me abrazó. Era un abrazo cálido. Nos sentimos el uno al otro en un estado de duermevela. En la penumbra de la madrugada, nos volvimos completamente uno. Después, don Ricardo me besó en la frente. «Lo siento por despertarte». «No se preocupe», respondí, cerrando los ojos. Para ser honesta, estaba cansada. Pero no me disgustaba. Después de que don Ricardo se fue, miré el reloj. Eran las 5:40 de la mañana, una vez a las 11 de la noche anterior, y otra vez a las 5 de la madrugada, 2 veces en poco más de 6 horas. Desde que me mudé es realmente todos los días. Acostada en la cama, miré el techo. Antes de mudarme, solo era posible cuando doña Isabel salía. Pero después de mudarme, se había convertido en 14 veces a la semana, a veces por la noche, a veces de madrugada, a veces durante el día. Algunas semanas creo que llegamos a casi 20 veces. Ahora entiendo por qué doña Isabel me había pedido que me mudara. Me había cedido por completo la parte que ella no podía manejar, y yo lo había aceptado. Al pasar un mes, la relación entre los tres se había estabilizado de una manera peculiar. Por la mañana, los tres comíamos juntos. Durante el día, cada uno hacía sus cosas, y por la noche, don Ricardo venía a mi habitación. Doña Isabel lo sabía, pero fingía no darse cuenta. No es que fingiera no darse cuenta, sino que incluso lo agradecía. «Lena, últimamente la expresión de mi esposo ha mejorado mucho», me dijo doña Isabel una tarde, cuando estábamos a solas. «Antes siempre tenía una expresión insatisfecha, pero últimamente ha cambiado por completo. Es la primera vez desde que nos casamos que lo veo sonreír tan a menudo en casa. ¿En serio?» «Sí, todo gracias a ti, Lena». Doña Isabel tomó mi mano. «De verdad, muchas gracias. No sé qué habría sido de nuestro matrimonio sin ti». Escuchando las palabras de doña Isabel, sentí una mezcla de emociones. Estaba feliz, triste, era correcto o incorrecto. Lo que estaba claro era que los tres estábamos satisfechos con la situación actual. Doña Isabel se sentía más cómoda físicamente y visitaba menos al médico. Don Ricardo había obtenido lo que deseaba y estaba de mejor humor. Su sonrisa en casa se había vuelto más frecuente. Y yo había vuelto a sentirme mujer después de 9 años, y sentía que era una persona necesaria para alguien. Es una relación extraña, pero tal vez este era nuestro propio equilibrio, pensé. Pero un día, la expresión de doña Isabel era diferente a lo habitual. Estábamos desayunando y ella estaba en silencio.
Normalmente hablaba de varias cosas, pero ese día estaba callada. Don Ricardo no se dio cuenta porque estaba leyendo el periódico, pero yo sí. Sabía que algo había cambiado. Después de la comida, don Ricardo fue a su estudio y solo quedamos doña Isabel y yo en la sala. Doña Isabel estaba bebiendo café y mirando por la ventana. Su espalda se veía, de alguna manera, solitaria. «¿Doña Isabel está bien?», le pregunté con cautela. Doña Isabel giró lentamente la cabeza y me miró. «Lena, sí. Últimamente siento que mi esposo no me presta atención». Mi corazón dio un vuelco al escuchar eso. ¿Qué quería decir? Antes, de vez en cuando, todavía se acercaba a mí. 1 o 2 veces a la semana, dijo doña Isabel con una sonrisa amarga. Pero desde que tú llegaste, Elena, casi no lo hace. Creo que ni siquiera 1 o 2 veces al mes. Doña Isabel, yo fui quien lo pidió primero, así que no puedo decir nada. Yo también me siento más cómoda. Doña Isabel suspiró. Pero, extrañamente, últimamente me siento un poco resentida. ¿Resentida? Doña Isabel estaba sintiendo esas emociones. No supe qué decir y solo escuché. Sabía que mi esposo estaba contigo, y me sentía bien porque yo lo había pedido. Doña Isabel me miró. Su mirada era compleja. Pero ayer vi a mi esposo acariciarte el cabello, con tanta ternura. Nunca lo ha hecho conmigo. Me dolió el corazón. Sentí el dolor de doña Isabel. Doña Isabel, ¿debo irme? No, doña Isabel negó con la cabeza. Esa no es tu decisión. Solo lo mencioné porque me siento un poco confusa. No te preocupes. Doña Isabel se levantó y entró en su habitación. Me quedé sola en la sala por un largo rato, llorando. Esa noche, cuando don Ricardo vino a mi habitación, no abrí la puerta. Lena, me llamó don Ricardo desde afuera de la puerta. Le respondí acostada en la cama. Lo siento, don Ricardo, hoy no. Hubo un largo silencio. Y luego, los pasos de don Ricardo se alejaron. Me quedé acostada en la cama, mirando el techo. Quería llorar, pero ya no me salían las lágrimas. Parecía que ya las había derramado todas durante el día. Tengo que terminar esto, me dije a mí misma. Tengo que terminar esta relación. Sabiendo que doña Isabel estaba sufriendo, no podía seguir, por mucho que me gustara don Ricardo, por mucho que yo también hubiera desarrollado sentimientos por él, esto no debería haber pasado desde el principio. Era cierto que me sentía sola viviendo sola durante 9 años. La sensación de volver a la vida como mujer en los brazos de don Ricardo también era real, pero si a cambio de eso había herido el corazón de doña Isabel, eso estaba mal, fue codicia. Al principio solo pensé que era un reemplazo, que solo ofrecía mi cuerpo sin emociones. Pero, ¿cómo puede una persona mantener una relación así sin emociones? En algún momento mis sentimientos comenzaron a moverse y no pude detenerlos. A la mañana siguiente, el ambiente en la mesa del desayuno era pesado. Doña Isabel estaba en silencio, y don Ricardo también estaba más callado de lo habitual. Yo no tenía apetito, así que apenas comí unas cucharadas. Los 3 estábamos sentados en la misma mesa, pero era como si estuviéramos en espacios diferentes. Lena, me llamó doña Isabel después de la comida. ¿Tienes un momento esta tarde? Sí, doña Isabel. A las 3 de la tarde me senté frente a doña Isabel en la sala. Don Ricardo estaba en su estudio. Anoche lo pensé mucho. Comenzó doña Isabel lentamente, y tomé una decisión. Mi corazón se apretó. ¿Qué decisión habrá tomado? Voy a terminar esta relación. Era la respuesta que esperaba, pero al escucharla, me dolió el corazón. Yo fui quien lo empezó, así que creo que lo correcto es que yo lo terminé. Doña Isabel me miró. No es tu culpa, Lena. Yo fui quien te lo pidió al principio. Pero ya no puedo más. Entiendo, doña Isabel. Yo le diré a mi esposo. Tú no tienes por qué pasar por esto. Doña Isabel se levantó y fue a su estudio. Un momento después, escuché un murmullo de conversación. No oí lo que decían, pero el ambiente era tenso. ¿Pasaron unos 10 minutos? La puerta del estudio se abrió y don Ricardo salió. Me miró con una mirada compleja, una mirada mezclada con tristeza y arrepentimiento. ¿Lena? Sí, don Ricardo. Isa me lo contó. Agaché la cabeza. No sabía qué decir. Lo siento. Creo que dependí demasiado de ti, Lena. Don Ricardo suspiró. Sabía que Isa estaba sufriendo, pero no pude parar. Yo también lo siento, don Ricardo.
No, Lena, no es tu culpa. Don Ricardo negó con la cabeza. Fue toda mi codicia. Don Ricardo volvió a entrar en su estudio. Doña Isabel estaba en su habitación. Me quedé sola en la sala, mirando por la ventana. Terminó. Habían pasado 2 meses y medio. Desde que doña Isabel me hizo la propuesta hasta ahora, fue un periodo corto si se mira así, pero largo si se mira de otra manera. Pasaron muchas cosas en ese tiempo. Volví a sentirme mujer después de 9 años, y sentí que era una persona necesaria para alguien. Pero al final así termina. Esa noche empaqué mis cosas. Guardé mi ropa y artículos de tocador que había traído cuando me mudé. No eran muchas cosas, porque no tenía mucho para empezar. Doña Isabel llamó a mi puerta. Lena, ¿puedes irte mañana? Hoy solo duerme. Está bien, doña Isabel, me iré hoy. Lo siento, la voz de doña Isabel temblaba. De verdad lo siento por haberte hecho una petición tan extraña al principio. No, doña Isabel, la miré. Yo también le estoy agradecida. Sentí que volví a la vida gracias a usted. Doña Isabel derramó lágrimas. Yo también lloré. Nos abrazamos. Era una relación extraña, pero doña Isabel era una persona preciosa para mí. No podía guardar rencor. Gracias, Lena. De verdad. Yo también, doña Isabel. Mientras me ponía los zapatos en la entrada, don Ricardo salió. Lena, sí, don Ricardo, fui feliz. Era un corto periodo, pero los ojos de don Ricardo también estaban llenos de lágrimas. Hice una reverencia. Yo también, don Ricardo, gracias. Abrí la puerta principal y salí. El aire nocturno era frío. Mientras caminaba con mi bolsa miré hacia atrás. La luz estaba encendida en la ventana de la residencia de don Ricardo. Ellos dos deben estar adentro. Es lo correcto para una pareja que ha estado junta durante 40 años, me dije a mí misma. Por mucho que fuera difícil, es correcto proteger a la persona con la que has compartido 40 años. Yo solo fui alguien que pasó por ahí por un tiempo. Mientras esperaba el autobús en la parada, las lágrimas fluyeron. Estaba triste, pero al mismo tiempo sentía alivio. La sensación de que era bueno que terminara antes de que fuera demasiado tarde. Esto es lo correcto, me dije a mí misma. En el autobús de regreso a casa, miré por la ventana. El paisaje nocturno pasaba borroso. Los eventos de los últimos 2 meses y medio pasaron por mi mente como un relámpago. El shock inicial cuando doña Isabel me hizo la propuesta. El temblor cuando estuve con don Ricardo por primera vez, el calor de don Ricardo que venía a verme todas las noches, la mesa donde los tres comíamos juntos y las lágrimas de doña Isabel, todo terminó. Cerré los ojos. Llegué a casa pasadas las 10 de la noche. Al abrir la puerta principal sentí olor a polvo. Era inevitable ya que la casa había estado vacía por más de 2 meses. Encendí la luz y miré a mi alrededor. Todo estaba igual, como antes de irme. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Dejé mi bolsa y me senté en el sofá. Estaba silencioso, demasiado silencioso. En la residencia de don Ricardo siempre había señales de alguien. El sonido de don Ricardo pasando las páginas del periódico, el sonido de doña Isabel bebiendo café, el sonido de la televisión. Esos sonidos estaban de fondo, pero ahora no había ninguno. Mi rutina normal era así, pensé. Llevaba 9 años viviendo sola. Era natural que estuviera tranquilo, pero al volver después de 2 meses se sentía extrañamente desconocido. Me duché y me acosté en la cama. Miré el techo, y el techo del dormitorio de la residencia de don Ricardo apareció en mi mente. Cuando estaba acostada allí, mirando el techo, don Ricardo estaba a mi lado. Sentía un calor cálido, pero ahora solo tenía una manta fría. Las lágrimas fluyeron. Intenté contenerlas, pero no pude. Hundí mi rostro en la almohada y lloré por un largo rato. Estaba triste. Extrañaba a don Ricardo. Pero también sabía que esto era lo correcto. Doña Isabel tenía razón, pensé, cerrando los ojos. A la mañana siguiente, al despertar, por un momento me confundí sobre dónde estaba. El techo era diferente. No era el techo de la residencia de don Ricardo. Ah, es mi casa. Regresé anoche. A medida que mi mente se aclaraba, la realidad se hizo presente. Me levanté de la cama y fui a la cocina. Abrí el refrigerador y estaba vacío. Por supuesto lo había dejado así por más de 2 meses. Quise beber un poco de agua, pero mis manos temblaban al tomar el vaso. ¿Qué hago ahora? El futuro se sentía incierto. Por la mañana llamé a mi amiga Sofía.
Sofía, ya estoy en casa. ¿Qué? ¿Saliste de la residencia de don Ricardo? Sí. ¿Qué pasó anoche? Le expliqué todo por un largo rato. Cómo doña Isabel había estado sufriendo, cómo yo había desarrollado sentimientos por don Ricardo, y cómo doña Isabel había decidido terminar la relación. Sofía escuchó en silencio, luego suspiró. Sí, hiciste bien. ¿Crees? Sí. Si hubieras tardado más, habría sido más difícil para los tres. Las palabras de Sofía eran ciertas. Era bueno que terminara antes de que se profundizara más. ¿Pero tú estás bien? Sí, estoy bien. No estaba bien, pero respondí así. Con el tiempo, mejoraré. ¿Comiste? Todavía no. Bueno, primero come algo. Yo iré por la noche. Después de colgar, fui a la tienda de conveniencia. Compré unos tamales y una sopa instantánea y comí en casa. En la residencia de don Ricardo siempre comía comidas preparadas con esmero, pero al estar sola de nuevo, así era. Mi rutina normal era así. Me dije a mí misma, esta es mi verdadera vida. Solo estuve en un mundo diferente por 2 meses. Por la noche Sofía vino a verme. Trajo pollo frito y cerveza. Al ver el rostro de mi amiga después de tanto tiempo, sentí ganas de llorar. Intenté contenerlas, pero Sofía me vio y me abrazó primero. Llora. No te contengas. Al oír eso, rompí a llorar. Me aferré a Sofía y lloré por un largo rato. Sentí que todo lo que había contenido desde que salí de la residencia de don Ricardo se desahogaba. Fue difícil, ¿verdad? Sí, pero hiciste bien. De verdad. Sofía me palmeó la espalda. Después de llorar por un buen rato, me sentí un poco más ligera. Comimos pollo frito y hablamos de varias cosas. Sofía preguntó, entonces, ¿qué harás ahora? ¿Lo de la residencia de don Ricardo? No lo sé. No sé qué dirá doña Isabel. ¿No te ha llamado? Todavía no. Espera un poco. Seguramente te llamará, dijo Sofía, bebiendo cerveza. Quizás puedas volver a trabajar como antes, yendo y viniendo. Doña Isabel te despidió por la relación, no por tu trabajo, ¿no crees? ¿Será? Sí, has trabajado allí por 5 años. Sería difícil encontrar a alguien nuevo de repente. Pensé mientras escuchaba a Sofía. ¿De verdad podré volver a trabajar como antes, yendo y viniendo? ¿Podré ver a don Ricardo todos los días y no sentir nada? Tengo que poder, me dije a mí misma. Ahora solo volveré a ser una ama de llaves, como al principio. Pasó abril. No hubo noticias de doña Isabel. Dudé si llamarla, pero me resultaba difícil contactar primero. No sabía qué decir. Por la tarde del cuarto día recibí una llamada. Era doña Isabel. Lena. Sí, doña Isabel. ¿Estás bien? Sí. ¿Y usted, doña Isabel? Sí, yo también. Hubo un breve silencio. Lena, te llamo porque tengo algo que decirte. Mi corazón empezó a latir rápidamente. ¿Qué iba a decir? ¿Puedes volver a trabajar? Fue algo inesperado. ¿Qué? ¿Como ama de llaves? Como antes, yendo y viniendo, explicó doña Isabel. Sin ti, la casa no funcionaba. Llevamos 5 años juntas y es difícil encontrar a alguien nuevo de repente. Era exactamente lo que había dicho Sofía. ¿Puedo ir de nuevo? ¿Está bien si vuelvo? Sí, si la relación no es un problema, está bien. La voz de doña Isabel era tranquila. Si tú estás de acuerdo, Lena, me gustaría que volvieras. Lo pensé un momento. Volver a ver a don Ricardo me resultaba un poco abrumador, pero tenía que trabajar. No era fácil encontrar otro empleo, y era un lugar al que me había acostumbrado durante 5 años. Está bien, doña Isabel. Volveré. Gracias, Lena. Después de colgar, suspiré. Así que vuelvo a trabajar como antes, yendo y viniendo. Sin esa relación. ¿Podré hacerlo solo como ama de llaves? Me pregunté a mí misma, pero no tenía seguridad. El lunes de la semana siguiente volví al trabajo. El camino en autobús a la residencia de don Ricardo se sentía extraño. Hace 2 meses era una ruta diaria, pero ahora se sentía como si fuera la primera vez. Mi corazón latía rápidamente. Me paré frente a la puerta principal y respiré hondo varias veces. Con manos temblorosas toqué el timbre. Adelante, Elena, dijo doña Isabel, abriendo la puerta. Sonreía, pero algo era diferente a antes. Se sentía un poco incómodo. Entra, don Ricardo está en su estudio. Entré en la sala. Era un espacio familiar, pero se sentía extraño. Había vivido allí durante 2 meses, pero ahora me sentía como una invitada.
Fui a la cocina, me puse el delantal y empecé a limpiar. Limpié la sala, los baños, doblé la ropa, como lo hacía antes. Mi cuerpo lo recordaba. La hora del almuerzo se acercaba. Mientras preparaba la comida, don Ricardo salió de su estudio. Nuestros ojos se encontraron. Lena, buenos días, don Ricardo. Un silencio incómodo llenó el aire. No sabía qué decir. Don Ricardo parecía estar en la misma situación. ¿Has estado bien? Sí. ¿Y usted, don Ricardo? Sí. Eso fue todo. Antes, me decía varias cosas, bromeaba y me enviaba miradas, pero ahora solo intercambiábamos saludos ordinarios. Eso era lo correcto. Ahora éramos simplemente empleador y ama de llaves. Serví el almuerzo y lavé los platos. Solo don Ricardo y doña Isabel se sentaron a la mesa. Yo comí sola en la cocina. Recordé los tiempos en que comíamos juntos, pero me esforcé por borrarlo. Esto es lo que realmente debe ser, me dije a mí misma. Pasó una semana. Me estaba acostumbrando a ir y venir todos los días para trabajar. Por la mañana iba a trabajar, limpiaba, preparaba el almuerzo, lavaba la ropa, preparaba la cena y me iba a casa. Era exactamente lo mismo que hacía antes de mudarme. Con don Ricardo solo hablábamos lo necesario. La comida está lista. La ropa está doblada. Me retiro. Solo conversaciones profesionales. No nos mirábamos a los ojos ni sonreíamos como antes. Don Ricardo también hacía lo mismo conmigo. Se sentía que deliberadamente mantenía la distancia. Doña Isabel, en cambio, parecía más relajada. Desde que regresé, las preocupaciones en la casa habían desaparecido. A veces me hablaba, pero no teníamos conversaciones tan profundas como antes. Eso también era lo correcto. Una tarde, mientras me preparaba para irme, don Ricardo salió hasta la entrada. Lena, sí, don Ricardo. Gracias por volver. Los ojos de don Ricardo contenían emociones complejas. ¿Era arrepentimiento o nostalgia? Agaché la cabeza para saludar. No, yo le agradezco a usted por permitirme seguir trabajando. Fui feliz, dijo don Ricardo en voz baja. Era un corto periodo, pero me dolió mucho el corazón. Quise decirle que yo también había sido feliz, pero sabía que no debía hacerlo. Yo también, don Ricardo. Gracias. Esa fue nuestra última conversación personal. Después de eso, nuestra relación fue estrictamente profesional, y pasó una semana más. Una tarde, doña Isabel me llamó. Lena, siéntate un momento. Nos sentamos frente a frente en el sofá de la sala. Doña Isabel me sirvió té y me dijo, ¿cómo estás últimamente? ¿No te resulta difícil? Estoy bien, doña Isabel. ¿No te sientes incómoda al ver a mi esposo? Para ser honesta, sí me sentía incómoda. Pero pensé que si lo decía, doña Isabel se sentiría incómoda. Al principio sí, pero ahora estoy bien. Qué bueno, dijo doña Isabel mientras tomaba té. Yo también me sentí un poco extraña al principio. Sentía una mezcla de emociones al verte, Elena, pero con el tiempo mejoré. Doña Isabel, muchas gracias de verdad. Doña Isabel me miró. Su mirada era seria. Me siento mal por haberte hecho una petición tan extraña al principio, pero en ese momento estaba muy agotada. No sé qué habría hecho sin ti, Lena. Yo también le estoy agradecida, doña Isabel. Sentí que volví a la vida gracias a usted. Sí, de verdad. Estaba sola por 9 años y sentí que volví a la vida como mujer, le dije con honestidad. Aunque terminó así, no me arrepiento. Doña Isabel sonrió. Era una sonrisa cálida, como las de antes. Fuimos una pareja muy extraña, ¿verdad? Sí, así parece, ambas reímos. Una risa amarga pero ligera. De todos modos, todo eso ya pasó. Sigamos llevándonos bien, Lena, como antes. Sí, doña Isabel. Después de esa conversación, la relación con doña Isabel mejoró un poco. No era completamente como antes, pero la incomodidad había desaparecido en gran medida. Había pasado un mes. La rutina de ir y venir al trabajo se había establecido por completo. Por la mañana me levantaba, tomaba el autobús para ir a trabajar, trabajaba y por la noche regresaba a casa. Había vuelto a la vida que tenía antes de mudarme. Con don Ricardo seguía manteniendo la distancia. Si nos cruzábamos, nos saludábamos y hablábamos solo lo necesario. No intercambiábamos miradas cariñosas como antes. A veces sentía que don Ricardo me miraba, pero me esforzaba por no darme cuenta. Una noche, al volver a casa, miré por la ventana y pensé, esto es lo correcto.
Los eventos de los últimos 2 meses y medio se sentían como un sueño, como si realmente hubiera pasado, pero claramente había pasado. Y ahora había terminado. No me arrepiento, me dije a mí misma. Había vuelto a sentir las sensaciones que había olvidado durante 9 años. Había vuelto a sentirme mujer y me había convertido en una persona necesaria para alguien. Aunque fue un corto periodo, fue una experiencia valiosa. Ahora, a seguir adelante. Un nuevo comienzo a los 62 años era difícil, pero no imposible. Había aprendido algo de esta experiencia. Que las emociones siguen vivas incluso con la edad. Y que toda relación conlleva responsabilidades. La luna estaba en el cielo. Una luna llena y brillante. La miré y sonreí ligeramente. Está bien. Todo estará bien. Habían pasado 6 meses. Las estaciones habían cambiado 2 veces. Cuando salí de la residencia de don Ricardo, era finales de otoño, y ahora era principios de verano. Los árboles fuera de la ventana se habían teñido de un verde intenso. El tiempo pasaba muy rápido. La vida de ir y venir al trabajo todos los días se había convertido en una rutina completa. Me levantaba a las 7 de la mañana. Me preparaba, tomaba el autobús a las 8, iba a trabajar a las 9, y salía a las 6 de la tarde. Era el mismo patrón que cuando comencé este trabajo hace 5 años, como si esos 2 meses y medio nunca hubieran existido. La relación con don Ricardo había vuelto a ser completamente profesional. Por la mañana, al llegar, lo saludaba, preparaba la comida, limpiaba, y al salir, lo saludaba de nuevo. Eso era todo. No nos mirábamos a los ojos ni teníamos conversaciones especiales como antes. Al principio era incómodo, pero después de 6 meses, se había vuelto natural. Con doña Isabel, de hecho, me sentía más cómoda. Sentía que estábamos más cerca que antes de que sucediera todo aquello. Es extraño, ¿verdad? Haber compartido al mismo hombre y luego volverse más cercanas, pero tal vez por eso nos acercamos más, porque conocíamos los secretos de la otra y habíamos visto nuestras debilidades. Una tarde doña Isabel me llamó. «Lena, ¿quieres un té?» Nos sentamos frente a frente en el sofá de la sala y tomamos té. Últimamente teníamos estos momentos de tomar té con doña Isabel con frecuencia. Hablábamos de varias cosas durante la pausa del trabajo. «Lena, gracias», dijo doña Isabel de repente. «Gracias, ¿por qué?» «Por haber aguantado tan bien». Doña Isabel sonrió. Al principio, para ser honesta, pensé que sería incómodo volver a verte después de lo que pasó. Pero te lo agradezco porque lo manejaste bien. Yo soy la que agradece, doña Isabel, por permitirme seguir trabajando. Últimamente mi esposo ha cambiado mucho, dijo doña Isabel, mirando por la ventana. Antes, era así todas las noches, 7 veces a la semana, o incluso más. Pero últimamente ha bajado a 2 o 3 veces a la semana. ¿De verdad? Sí. Supongo que es por la edad. Doña Isabel se rió. O tal vez se calmó un poco después de estar contigo, Lena. No supe qué responder y solo sonreí. Pensar que doña Isabel hablaba de estas cosas con tanta calma era algo impensable hace solo 6 meses. Es una broma, dijo doña Isabel riendo al ver mi expresión. Pero en serio, ha disminuido. Yo también siento que puedo vivir un poco más tranquila ahora. Me alegro, doña Isabel. ¿Y tú, Lena? ¿No te sientes sola? Reflexioné un momento sobre esa pregunta. Si me siento sola, para ser honesta, a veces me sentía sola. Por las noches cuando estaba sola en casa a veces me venían a la mente los recuerdos de estar en los brazos de don Ricardo. El calor cálido, la sensación de ser deseada por alguien. Había momentos en que extrañaba esas cosas. Pero no me arrepentía. A veces. Pero estoy bien. ¿No piensas en conocer a alguien nuevo? No sé, todavía no estoy segura. A los 62, todavía eres joven. Puedes empezar de nuevo, doña Isabel tomó mi mano. Una persona buena como tú, Lena, debe ser feliz. Las palabras de doña Isabel me hicieron llorar. Pensar que me valora tanto. Haber compartido a su esposo. Y en lugar de culparme, me apoya. Gracias, doña Isabel. Después de regresar a casa del trabajo, cené y me senté en el sofá. Tenía la televisión encendida, pero no veía la pantalla. En mi mente, pasaron los eventos del último año. El shock inicial cuando doña Isabel me hizo esa propuesta, los días de duda porque no podía creerlo. El temblor cuando estuve con don Ricardo por primera vez.
el calor de don Ricardo que venía a verme todas las noches, la mesa donde los tres comíamos juntos, las lágrimas de doña Isabel y la despedida. Pasaron tantas cosas, murmuré para mí misma. Fue la experiencia más especial en mis 62 años de vida. Una historia que nadie creería si la escuchara. Una esposa que pidió a su ama de llaves que se encargara de su esposo porque ella estaba agotada. Los sentimientos que surgieron entre nosotras. Si me preguntaran si me arrepiento, diría que no. Porque volví a sentir cosas que había olvidado durante 9 años viviendo sola. La sensación de ser mujer. La sensación de ser deseada por alguien, la sensación de ser una persona especial. Haber podido experimentar esas cosas de nuevo a los 62 años fue una suerte. Por supuesto, hubo cosas que estuvieron mal. Los sentimientos no deberían haber surgido, pero lo hicieron, y lastimaron a doña Isabel, y por eso tuvo que terminar así. Pero en el proceso, aprendí mucho. Esa noche, acostada en la cama, mirando el techo, organicé mis pensamientos. Las cosas que aprendí de esta experiencia. Primero, que las emociones no mueren con la edad. A los 62 años, la sensación de ser mujer no había desaparecido. De hecho, podía volverse aún más intensa. Cuando la puerta que había estado cerrada durante 9 años se abrió, todo lo que había contenido se desbordó de golpe. La edad es solo un número. El corazón seguía vivo. Segundo, que toda relación conlleva responsabilidad. Al principio, solo pensé que era un simple reemplazo, que solo ofrecía mi cuerpo sin emociones. Pero, ¿cómo puede una persona hacer eso? Si pasas tiempo con alguien, el afecto surge, y si surge el afecto, los sentimientos se mueven, y esos sentimientos pueden herir a otra persona. Lo aprendí. Tercero, que no hay que ser codicioso. Sabía que doña Isabel estaba sufriendo, pero no pude parar. Me gustaba el calor de don Ricardo. Me gustaba la sensación de ser deseada, y por eso quería continuar, pero eso fue codicia. No debería haber herido el corazón de otra persona por mi propia felicidad. Cuarto, que hay que terminar cuando es el momento de terminar. Fue bueno que terminara antes de que se profundizara más. Si doña Isabel hubiera pospuesto la decisión, los tres habríamos sufrido más. Así como hay que tratar rápidamente una enfermedad, las relaciones también deben resolverse rápidamente cuando surgen problemas. Quinto, que estar vivo es algo por lo que estar agradecido. Haber podido tener todas estas experiencias es porque estoy viva. Sentir estas emociones, tener estas experiencias y aprender de ellas a los 62 años es en sí mismo algo por lo que estar agradecido. No sé cuánto tiempo más viviré, pero quiero pasar el resto de mi tiempo sintiéndome así de viva. Era domingo por la mañana. Era mi día libre después de mucho tiempo, así que me levanté tarde. La luz del sol brillaba por la ventana. Era una mañana agradable. Tomé un desayuno ligero y salí a caminar al parque cercano. El parque en junio estaba lleno de verdor. Los árboles crecían exuberantes y las flores florecían. El sonido de los niños jugando, el canto de los pájaros. Era pacífico. Me senté en un banco y miré al cielo. Un cielo claro y azul. Las nubes se movían lentamente. 62 años. Pensé para mí misma. He vivido 62 años. Me casé, enviudé y luego viví sola durante 9 años. Y también tuve esta experiencia. Pasaron muchas cosas. ¿Qué pasará en el futuro? No lo sé. Podría conocer a alguien nuevo o podría seguir viviendo sola. Sea cual sea la elección, quiero vivir sin arrepentimientos. Aún así, volví a la vida. Sonreí. Las sensaciones que habían estado muertas durante 9 años volvieron a la vida. Aunque fue un corto período, sentí que volví a ser mujer. Fue una experiencia valiosa. Me levanté del banco del parque y, de camino a casa, pensé, mañana tengo que ir a trabajar de nuevo. Ir a la residencia de don Ricardo a limpiar, preparar la comida y lavar la ropa. Una rutina normal, pero esa normalidad se había vuelto preciosa. Por la noche recibí una llamada de Sofía. Lena, ¿qué haces? ¿Tienes tiempo la próxima semana? Vamos a escalar una montaña. ¿Escalar? ¿El Nevado de Toluca? El clima es agradable últimamente. Me reí ante la propuesta de Sofía. ¿Escalar una montaña? No sé cuánto tiempo ha pasado. Sí, vamos. Claro que sí. Organicemos para el próximo sábado. Después de colgar me sentí bien.
Escalar una montaña. Hace mucho que no voy a la montaña. Solía ir a menudo con mi esposo, pero nunca fui sola después de enviudar. Es un nuevo comienzo, me dije a mí misma. Ahora, a seguir adelante. Lo pasado pasado está, y lo importante es cómo voy a pasar el tiempo que me queda. A los 62 años, todavía soy joven. Puedo empezar de nuevo, como dijo doña Isabel. La puesta de sol se extendía fuera de la ventana. Un hermoso atardecer de colores naranja y rosa. Miré el atardecer y sonreí. Quiero vivir el resto de mi vida cálidamente, como la luz del atardecer. Amar a alguien y ser amada por alguien, y así, algún día, poder cerrar los ojos en paz. El tiempo con don Ricardo terminó, pero ese tiempo no fue en vano, porque volví a sentirme mujer a los 62 años. Con eso es suficiente. Me acosté en la cama y cerré los ojos. Mañana comenzará un nuevo día, ¿verdad? Y viviré ese día con esfuerzo. Así, día tras día, llegará una nueva estación. Vive bien, Lena, me dije a mí misma por última vez antes de quedarme dormida.